Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM, en la provincia de Santa Elena y Guayas 98.7 FM, también en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un clic y estás en Groenlandia o cerca de la Antártida y nos escuchas. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, del Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Dicho lo cual, recurrimos al líder Abdalá. ¡Quito el audio! ¡No mientes en la fecha! Y dicen que hoy es jueves 6 de agosto. Viernes 7, sábado 8, domingo 9, lunes es 10 de feriado. Hoy día es jueves 6 de agosto. No han mentido en la fecha nuevamente. Mi coronel Mario Pazmiño está ya conectado porque cuando uno es militar no deja de ser militar en un montón de aspectos, ¿no? Entonces el señor es más puntual que la puntualidad. Seguramente se sigue levantando como si estuviera en el ejército a horas que, por ejemplo, el woke y toda esa gente del far left la consideran inmoral. Mi querido Mario, un abrazo. Qué vista tan espectacular que tienes. Qué envidia, ¿no? Qué maravilla de vista. ¿Cómo estás? Estimado Rodolfo, muy buenos días. Un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de prestigiosa medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. No, usted es su casa, jefe. ¿Qué pasó? A ver, vamos al grano directo. Correcto. Hoy dice la prensa corrupta, como dice el líder Tralala, que hoy es jueves 6 de agosto, ergo mañana es viernes 7 de agosto, ¿no? Y el 7 de agosto, en la hermana República de Colombia, se produce lo que aquí antes era el 10 de agosto y después fue en enero y después ahora es el 24 de mayo, que es la fecha correcta además. Ya. El 24 de mayo. Ya. Mañana el señor Petro vuelve a ser un ciudadano como vuestra merced y como su servidor, ciudadano. Y asume el poder el presidente de la Espriella o de la Espriella, no sé bien cómo pronuncia él mismo su apellido, si es castellano o italiano. Y él ha dicho que todos los bandidos, como él le llama también, los grupos irregulares y los que están en contra de no aceptar la soberanía del Estado, tienen una semana para deponer las armas o les va a caer con todo. Yo pregunto primero, ¿fanfarronada o lo va a hacer en serio? Segundo, si lo va a hacer en serio, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y tercero, si lo va a hacer en serio y hace las cosas que tendría que hacer, ¿de qué tamaño va a ser la afectación a esta pequeña ínsula barataria que tiene, por desgracia, está rodeada de los dos países que producen el 91% de la cocaína del mundo? Por favor. Gracias por las preguntas, Rodolfo. Primero, es necesario manifestar que el día de mañana Colombia toma un paso trascendental en su cambio en la dinámica de seguridad. Y digo esto porque, haciendo un balance muy rápido de la gestión del presidente Petro, lo único que ha generado en la región son problemas, y lo que ha generado para el Ecuador es un incremento de violencia e inseguridad. Esto se va a cambiar el día de mañana, y se va a cambiar porque el presidente Asprilla, también tengo problemas con la pronunciación, pero bueno, pero el tema es que el presidente que se posesiona el día de mañana, digámosle el tigre, oye, digámosle el tigre, ahí no hay problema, porque tigre no hay cómo confundirse, el tigre. Bueno, él ha manifestado públicamente, también está dentro de su plan de gobierno, de que va a entrar con todo, con mano dura contra el crimen organizado, y por eso es que le está dando un plazo de 8 días. Ya saltaron los de las FARC y también los de el grupo Comandos de la Frontera, a decir que no, vamos mejor despacio, mejor mantengamos los acuerdos que hemos firmado. Y creo que Asprilla es muy claro en el asunto. Dice, no, señores, ustedes van a dejar de delinquir, van a dejar de tener aterrorizada a la población. Tienen una semana para entregar todo esto. Si no lo hacen, les voy a dar con todo. ¿Qué quiere decir los voy a dar con todo? Pues lo que está pasando y que no ha salido en los medios de comunicación todavía, esto es tras bastidores, como decimos de la inteligencia, pues que ya se están preparando las dos fuerzas de tarea conjunta que tiene Colombia, Horus y Zeus. Esas dos fuerzas de tarea conjunta ya están equipándose. Asume mañana el presidente y creo que mañana mismo están saliendo hacia Nariño y hacia Putumayo para
comenzar a erradicar no solo los cultivos, sino también a los grupos que se encuentran en esa zona. ¿Cómo son los dos Esto, grupos? Dijiste Horus, que me imagino es Horus, y ujú, Zeus, o sea, un dios egipcio son, y son, un dios son, griego. Sí, tienen nombres son mitológicos. fuerzas de tarea, son fuerzas de tarea Especiales, que supongo, tienen ¿no? ellos, sí. Cada fuerza de tarea tiene cerca de 10,000, 12,000 hombres. Incluyen fuerza terrestre, fuerza naval, fuerza aérea, Policía Nacional, incluye también Fiscalía y un sinnúmero más de componentes tecnológicos. Entonces, es un ejército que se desplaza. Eso es importantísimo. Por eso es que yo vengo proponiéndole al Estado ecuatoriano la creación de una fuerza de tarea conjunta para la frontera norte, que es lo lógico. Si es que Colombia tiene eso, nosotros necesitamos tener un contrapeso al otro lado. Pero Obvio. eso está en discusión. Pero vamos analizando el tema. A ver. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué va a pasar? Colombia va a entrar con todo, les va a dar la semana y yo creo que estos tipos no van a entregar las armas. Lo que van a hacer es comenzar a desplazarse, porque la mejor estrategia de ellos es no enfrentar No. al momento a estas estructuras que son sumamente profesionales, bien equipadas y en condiciones ahorita con este espaldarazo que les está dando Asprilia, les está diciendo claramente, vamos a arrasarles. Por lo tanto, ¿qué van a hacer estas organizaciones? ¿Se van a quedar en Colombia a combatir? No, señores, no se van a quedar en Colombia a combatir. Lo que va a pasar es que se genera el segundo efecto globo de Colombia con las repercusiones para Ecuador. ¿Por qué digo el segundo? Porque recordemos que en el 2003 y 2004 se produjo el primer efecto globo con repercusiones gravísimas para nuestro país. Pasamos de ser un país de tránsito desde 1990 hasta el 2003, que éramos una isla entre dos grandes potencias del narcotráfico. Éramos un paraíso, como decían algunos analistas. Pero el problema fue diferente, porque a raíz de que el presidente Uribe comenzó a golpear fuertísimo, no solo a los carteles, sino también a la narcoguerrilla, no solo a la narcoguerrilla, también a otras estructuras relacionadas con el narcotráfico y las plantaciones de cocaína, pues entonces el problema radica básicamente en eso, en que el gobierno pues va a entrar con todo contra esas estructuras y lo que va a generarse es un desplazamiento. Este desplazamiento, señores, actualmente, eso pasó en el 2003, 2004 con esta situación y tuvimos ya las repercusiones en nuestro país. ¿Qué repercusiones? Pasamos de ser un país de tránsito a un país de acopio y plataforma internacional de distribución. Eso pasó en 2003, 2004. Actualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues las estructuras, que son cerca de 13 que están en la frontera con Ecuador, van a desbordar hacia territorio ecuatoriano, porque no se van a quedar enfrentando la arremetida que vienen con esas fuerzas de tarea conjunta. No van a hacerlo. Van a desplazarse hacia territorio ecuatoriano. La pregunta que yo hago es, ¿estamos preparados como ecuatorianos, como Estado ecuatoriano, para recibir esta arremetida de la narcoguerrilla colombiana? Pues yo creo que no lo estamos. Yo tampoco. ¿Y por qué digo que no lo estamos? Primero, cosas muy puntuales. No hemos podido hasta la fecha controlar a estos grupos de delincuencia organizada que se generaron en el país. Primero comenzamos con 22, hoy tenemos cerca de 52 y posiblemente seguirán aumentando. No hemos podido controlar. Lo que hemos hecho es tratar de frenar en cierta forma su expansión, pero tampoco lo hemos logrado. Es por eso que el litoral ecuatoriano está tomado ya casi en su totalidad por el crimen organizado. Hemos hecho estados de excepción, toques de queda, pero eso no ha servido de nada. Y el crimen organizado ha comenzado una etapa de metástasis nacional. Han comenzado a desplazarse hacia los sectores que no estaban siendo considerados. La serranía ecuatoriana, Quito, Cuenca, el Austro, toda la serranía está tomada ya por el crimen organizado. Entonces, lo que vamos a ver es que este desbordamiento va a generar un efecto, el segundo efecto globo. Pero, ¿qué implica este segundo efecto globo? El gobierno de pronto piensa
y las autoridades piensan que, bueno, van a entrar una que otra facción guerrillera a territorio ecuatoriano. No, señores. Lo que hemos visto acá y lo que el ejército se ha enfrentado son a pequeños reductos de estas organizaciones guerrilleras. No hemos visto nunca un frente guerrillero. No hemos visto nunca una compañía guerrillera, que son estructuras mucho más sólidas, con experiencia de combate De años. 50 años. Claro, pues puta. Con experiencia en narcotráfico de 50 años, con tecnología, con inteligencia, con armamento similar o en mejores condiciones a veces que el mismo Estado ecuatoriano. Entonces, a esta fuerza va a entrar a territorio ecuatoriano. ¿Y qué va a hacer? No le interesa tomar el control territorial. No. Lo que le interesa es controlar los corredores que salen desde Colombia para abastecer hacia las plataformas internacionales que son los puertos ecuatorianos. Entonces, hacia allá se van, hacia allá se dirigen. Y para esto, ¿qué mejor que tener un aliado estratégico? ¿Y cuál es ese aliado estratégico? Son los 52 grupos, bandas, megabandas o microcarteles que tiene el Ecuador a su disposición para poder fusionarse y poder integrar una estructura delictiva mucho más grande. Eso es lo que va a venir y eso es lo que va a darse. La pregunta al momento es la siguiente. ¿Dónde van a entrar? ¿Y cuáles serían los primeros cantones en ser golpeados? Pues permítanme decirles cuáles se van a hacer esos cantones. En la provincia de Esmeraldas, San Lorenzo, Mataje, Eloy Alfaro, Río Verde, Quinindé y Esmeraldas. En la provincia del Carchi, Tulcán, Montúfar, Espejo, Mira y Bolívar. En Sucumbíos, Lago Agrio, Puerto El Carmen de Putumayo, Cuyabeno, Chuchufindi, Cascales y Gonzalo Pizarro. Y en Orellana, porque allá está el tema también de la minería ilegal, que es parte de los recursos que estos tipos buscan, La Joya de los Hachas, Francisco de Orellana y Aguarico. Estas son posiblemente las zonas en donde van a recibir los primeros grupos de estas estructuras que van a venir a posicionarse, porque por ahí atraviesan los diferentes corredores y eso necesitan asegurar. Entonces, como estamos viendo, pues este efecto globo no es que elimina el narcotráfico o el crimen organizado. Lo que está haciendo el efecto globo es desplazar a la amenaza hacia otros territorios que son mucho más confortables. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Pues el Estado tiene que hacer lo siguiente. El Estado tiene que evitar la creación de espacios amigables. ¿Qué quiero decir con esto? Como la base que tenían, donde descansaban y tenían relaciones y todo eso, ya. Espacios amigables son espacios donde el crimen organizado se siente como de vacaciones, a sus anchas. Ahí se relaja, mantiene la droga, mantiene operaciones, o sea, está en su casa. Como decía el presidente Bao, el revolucionario, en este caso sería la narcoguerrilla y el narcotráfico, tiene que estar con la población como pez en el agua. Eso es lo que quieren ellos. Pero lo que yo propongo es diferente. ¿Que le secamos el agua? Es crearle básicamente un ambiente hostil. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cómo y con qué? Con lo siguiente. Primero, en estas zonas que son santuarios o microestados delictivos o zonas controladas donde se ejerce una gobernanza criminal, pues colocar ahí fuerzas de seguridad, militares, policías y también instituciones del Estado para comenzar a cambiar el ambiente. Primero, fuerzas de seguridad para que choquen contra las estructuras y desde el centro del territorio controlado comiencen a expandirse. ¿Qué va a pasar ahí? Van automáticamente a salir de esa zona porque no es una zona segura para seguir trabajando, ni traficando, ni haciendo actividades delictivas. Y por otro lado, el Estado. No es que pasan los militares ahí, los policías, y dicen, ok, ya no hay problema. No, ahí está la segunda falla que tiene el Estado ecuatoriano. Es que necesita acompañar estas acciones bélicas con acciones sociales.
¿Qué quiero decir con esto? Mejorar la educación, los servicios básicos, mejorar La salud. la salud, mejorar los ingresos que tiene la gente. O sea, darle mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Porque ¿dónde se instala el crimen organizado? En zonas paupérrimas, en zonas que son deplorables, en donde la población sobrevive porque Dios es grande. Y ahí el Estado ha descuidado esa población desde mucho tiempo atrás. Desde años. Han pasado 12 gobiernos, señores, y han presentado una indiferencia total ante los problemas de la sociedad. Entonces, ahora están cobrándose los efectos. Y parte de eso es estas estructuras de crimen organizado van allá a proponerle. Pongo un ejemplo nada más. Creo que lo puse aquí anteriormente, pero vale recordarlo. Un niño que es parte del reclutamiento de menores, que se aplica en el Ecuador. Ecuador es el segundo país en reclutamiento de menores en América Latina. ¿El segundo? Pero un niño, segundo. ¿Quién es primero? Primero estaba en Colombia. Y ahora, con un nivel, sí. Y de ahí vamos nosotros. Después venimos nosotros. De ahí va también para Brasil. Pero el punto central aquí es el siguiente. Un niño que en su vida, ecuatoriano me refiero, ¿no? Como voy a poner ejemplos, Nueva Prosperina, El Guasmo, Evasión Popular, etc. De los lugares donde se come una vez al día cuando se come. Ese niño que en su vida ha tenido en su mano un billete de $20, ¿ya? No sabe qué es eso. A ese niño le dice el señor, verás, no te vayas a la escuela. ¿Para qué te vas a ir allá? Para perder el tiempo allá. Acá no. Ve, aquí lo que quiero es que juegues fútbol, aquí en la calle. O que juegues canicas o con el trompo, lo que sé. Lo que tienes que hacer es, ve, solo llamarme, te voy a regalar este celular, último modelo, toma. Me tienes que llamar solo a decirme que están viniendo policías, están viniendo militares o hay gente extraña. Tú conoces a los del barrio, entonces, listo. Y yo te voy a pagar no $20, te voy a pagar $500 por eso. Entonces el pobre muchacho dice, puta, $500, eso es una maravilla. Le cuenta al papacito o a la mamá, le dice, me van a pagar $500, no por ir a la escuela, solo por jugar fútbol aquí. El papá le dice, a ver, ¿cómo está el negocio? Entonces, pagan $500, ¿no? Entonces, llévale a tu hermana, llévala a tu hermano, llévala a tu primo, y llévales allá también a que trabajen con esos señores. A todos les pagan $500. Pero el papá y la mamá, como son buenos empresarios y buenos negociantes, le dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar yo los $20. Pero a mí me dan los 480 porque necesito comer acá con todos, pues yo te doy aquí alojamiento, vivienda y tal. Entonces, ese es el negocio. Y eso es el reclutamiento de menores. Lamentable, pero real. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, necesitamos mejorar educación, salud, servicios básicos, mejores condiciones de vida para rescatar a esta población que es vulnerable y evitar que se siga contaminando con el crimen organizado. A ver, de la manera que tú lo explicas, resulta que el reclutamiento de menores no es reclutamiento de menores, es un reclutamiento familiar por como el aceite cuando se riega, por expansión. O sea, va el niño, el que lo contactaron, el primo, el hermano, la hermana, y el padre y la madre son los gerentes de la organización. O sea, es gravísimo. O sea, esto es gravísimo. Es que esa es la tónica de cómo se maneja ese reclutamiento. Porque el muchacho que está ahí abandonado, pues lo único que hace es estar jugando. Y comenzó jugando y se transformó lo que llaman en un águila, o en lo que también le conocen como un sapo, claro, el que está ahí observando, claro, y comentando. Después le ven que su comportamiento es mejor, pues le dicen, ven para acá. ¿Sabes qué? Esto ya de que estés jugando ahí no vale. Mejor, ¿sabes? Te voy a pagar un poquito más porque lleves estas cartitas de tus papelitos a ese señor de la tienda, ve, a ese que está ahí, llévale ese papelito. Al zapatero que está allá, llévale el papelito. Al que tiene el puesto de helados ahí, llévale el papelito. Al vecino que está ahí, llévale el papelito. Entonces, ascendió el muchacho de un simple vigía, un simple águila que los llaman estos, ascendió ya a un mensajero del crimen organizado. Un mensajero que conecta
directamente con lo que son las vacunas y las extorsiones. Allá recibe un poquito más. Allá le dan un poquito más de plata porque ya está cumpliendo una misión. O sea, esto es como, Pero una, pasa el tiempo es como una empresa, va ascendiendo. es que va ascendiendo de acuerdo a sus méritos. Sí, claro, lógico. Pero esto va pasando, pasa el tiempo y el tipo, pues bueno, dice, eh, y has estado algún tiempo aquí trabajando con extorsiones y con estos encargos. Ven para acá. Vamos ahora a que me ayudes llevando esta fundita, esta maletita. Yeah. Lleva y entrégala a este pana que está acá. Uh-huh. Entonces él va, lleva y es el que se encarga directamente de la redistribución del microtráfico. O sea, lo convierten en un agente de ventas que va a hacer, Lleva, no la venta, la entrega. Hijo de la madre. De entregas. Entonces comienza así y también le van pagando mucho más. Claro. Ya le dicen, ¿sabes qué? Pero vos ya no estás que andes a pie, pues. Ahora tienes que llevar este cargamentito chiquito. Entonces, ahora te vamos a dar una moto. Claro. Toma la moto y dale ahí. Y el tipo comienza a ascender y el muchacho dice, no, pues yo a los 9 años que comencé esta actividad cobraba $20. Ahora que estoy de 11 años, ya cobro 1,500 y con las ganancias extra. Entonces, este es negocio completo, pues. Pero ahí no se queda el punto. Ya ha pasado algún tiempo que está el tipo ahí trabajando y ven que es agresivo, que es pilas del Wambra. Entonces le dicen, ¿sabes qué? No, vente para acá. Te vamos a entrenar. Porque aquí te pagan 1,500, pero acá te pueden pagar 5,000. Solo tienes que pegarle un tiro a uno de esos que se asoma por ahí. Pero para eso te voy a entrenar. Les lleva a una escuela de sicarios, les lleva a que practique y le preparan a un sicario. O un soldado, que llaman ellos a los que se enfrentan directamente contra las otras organizaciones. En definitiva, ese reclutamiento de menores sigue progresando y sigue caminando. Pero hay una cosa que no se sabe, y es que ese reclutamiento lo hace el crimen organizado porque necesita materia desechable. Ya, o sea, carne de cañón. Exactamente. Si le pegan un tiro, bueno, ya nadie reclama por ahí. Pues. Si es que lo capturan, es problema del pan. Esa es materia desechable. Ya. Ahora, viene la otra parte. Ya está el problema planteado ahí. Planteemos las soluciones. ¿No pero, perdón, pero porque Mario, tiene que ser, pero pues. ¿cómo compites? Yo entiendo que hay que solucionar, porque si no, pero hay algo que en mi cerebro no compite, no entiende. ¿Cómo compite el Estado, por más rico que sea, con las ganancias? Porque un joven de 12 años, 13 años que ya ascendió y que ahora es sicario y cobra 5 lucas, en la legalidad para cobrar 5 lucas tiene que ocupar un cargo elevado, tiene que tener una formación universitaria, o sea, ¿cómo competimos? Si el billete, el billete negro, el billete ilegal, rueda, fluye, no le rinde cuentas a nadie, no hay seguro social, no hay impuestos, no hay SRI, es plata tutti para el bolsillo y para... Ah, y aparte otra, te olvidaste de algo. Como el chico es un bacán y ya anda en moto y tiene 13, 14 años, las peladas le caen como moscas. Esa es otra. ¿Cómo también competimos? A ver, ¿cómo competimos? Yo creo que el Estado, y por eso mencionaba yo inicialmente, de que no tiene solo que haber una intervención de fuerza. O sea, no solo tiene que haber una intervención militar o policial en una zona. Tiene que haber una intervención de los otros poderes del Estado, de los otros sistemas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa actualmente? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y los otros ministerios, ¿en dónde están? ¿Están en Nueva Prosperina? No, señores. ¿Están en Durán? Tampoco. ¿Están en el Guasmo? No. En diferentes sectores de ahí en Guayaquil. No, hay gente que dice que están en el cielo, porque nadie los puede ver. Ellos están en la carita de Dios, en Quito, sentados en su escritorio, observando el conflicto armado interno. No participan. Y desde allá le reclaman al ejército y a la policía, le dicen, más acciones, entren más allá, con más fuerza en este sector, actúa aquí. Y los otros desde allá. No. Ahí es el cambio que tiene que darse.
Y el cambio que tiene que darse es que los otros poderes del Estado tienen que intervenir. Tienen que trasladarse a la zona caliente. Exactamente, ¿O no? Ese es el punto. Eso, hay que trasladarse allá allí. a comenzar a trabajar. Ahora ahí, vamos a ver hacer país, oye, hacer patria ahí mismo. Totalmente de acuerdo. Pues yo Pero quiero ver cuántos de esos están dispuestos a ir para la zona caliente. Ahí vamos a ver. Y el que no está dispuesto se va. No es que cuántos están dispuestos. Aquí es que tienen que ir allá. Ese es su trabajo. Acabó, y si no se va. Voy a poner ejemplos concretos. Con lo que el ejemplo del que hablé anteriormente del tema del reclutamiento de menores. ¿Qué debería hacer el Ministerio de Educación? Exigir a cada establecimiento, antes de que entre a operar, a dictar clases, señores, ustedes para operar no solo van a tener que cobrar las matrículas, no solo van a tener que cobrar las pensiones, ahora ustedes me tienen que demostrar que tienen todos los 16 planes para garantizar la seguridad de esos muchachos que están ahí. Y si no, no te doy permiso para iniciar las clases. Si no, no te doy permiso para funcionar. Ya. Ahí comienza verdaderamente el ministerio a ejercer su función. Ya. Y ahí el ministerio dice, no, pues aquí se hacen las cosas como se hacen. Pero esa es una parte. Ya. La otra parte, porque aquí todo el mundo se baraja. Todo el mundo se lava las manos y todo el mundo dice, no, ese es el problema mío, ese es el problema del Estado. ¿Qué debería hacer el municipio, señores? Y como estoy refiriéndome al momento a Guayaquil, he citado a algunos de los sectores, ¿qué debería hacer el municipio de Guayaquil? Pues reunirse todos esos tipos que andan ahí, del municipio me refiero yo, y hacer una ordenanza municipal. Los concejales, quieres tú decir. Los concejales que son quienes hacen la ordenanza municipal. Sí, y no darle tanto vuelta al asunto. Reunirse todos los concejales y decir, ok, vamos a contribuir verdaderamente para evitar que esto siga así. Una ordenanza que diga, señores, establecimientos educativos, yo tengo que darles el permiso de funcionamiento a ustedes, ¿correcto? Sí, señor, tiene que darle. Entonces, yo no les voy a dar el permiso de funcionamiento si ustedes no me presentan los planes de seguridad. Y si quiero ampliar más el asunto, le diría a todos los centros comerciales de Guayaquil y preséntenme, señores, los planes de seguridad. Discotecas, preséntenme los planes. Universidades, preséntenme los planes. Centros recreativos, preséntenme los planes. Estadios, preséntenme los planes para funcionar. Ahí verdaderamente hay una competencia en la cual es responsabilidad municipal y también es una competencia de seguridad, colaborar con la seguridad de esa zona y de esa jurisdicción. Claro, colaborar porque la seguridad no solo con esto termino. No solo está en decir, ¿saben qué? Vamos a tener una tasa de seguridad. O sea, ustedes tienen que pagarme a mí. ¿Para hacer qué? Para hacer nada. Porque ahí están las cosas que tienen que hacerse, señores. A ver, pero los señores concejales, como tú los mencionaste mejor que yo, esos que andan por allí, si sabes para qué sirven, al menos aquí en Guayaquil, para sacarte una ordenanza municipal conminando bajo severas multas a que aportas de un niño que aparentemente va a ser peor que el del 82-83 para que toda la gente pinte los edificios. Y entonces yo te pregunto una cosa. Un niño, ponte que no sea 5 veces peor ni 2 veces peor, sino que sea como el del 82-83, que los dos nos acordamos. Que uno se acostaba lloviendo, se levantaba lloviendo y trabajaba lloviendo y se acostaba lloviendo. Bueno. O sea, pinto 2 veces entonces. Me dan ganas de preguntarle a los concejales, señores, ¿ustedes son accionistas de qué? ¿De las fábricas de pinturas o de los contratistas que pintan? Porque eso es una estupidez. Rodolfo, ahí hay un punto importante que no lo estás analizando. ¿Cuál? Es que el momento que tú pintas de colores la ciudad, pues el niño va a irse para otro lado. Según estos señores, esa es la forma de dispersar al niño. O sea, pintarle, o sea, pintar la ciudad para decir, vea, váyase para otro lado, el fenómeno. No, señores, eso es lo más ridículo que he escuchado durante todo este tiempo. Pero, perdón, tú has escuchado eso, te han dicho eso, que pintando la ciudad los niños... No me han dicho eso. Yo me imagino que en la mente de estos señores... ¿Cuál mente? No tienen mente. Alguien dice, ¿saben qué? Tenemos que pintar porque una vez que esté pintado, pues el fenómeno no va a pegar acá. Va a irse para otro lado, porque está viendo que la ciudad está pintada. O sea, algo así es algo completamente irrisible.
O sea, es surrealista, porque, a ver, el narcotraficante al por menor, que es el que le vende a las criaturas y a los no tan criaturas, porque la droga no tiene edad. Yo conozco gente de mi edad que sigue usando drogas. Ya. Y yo tengo 72 años, así que calcula. Ya. La droga se vende donde hay mercado. ¿Dónde hay mercado? Donde hay gente. Y mientras más gente haya, mejor. ¿Cuáles son los dos lugares donde más gente está concentrada en el Ecuador? Guayaquil y Quito. Entonces, la podemos pintar de oro con platino. Que primero se roban el oro, el platino y después siguen vendiendo. Eso es una estupidez. Pero, es correcto. O sea, pero ¿sabes qué? Es que con razonamientos así uno termina diciendo es que nos merecemos lo que nos pasa. Ese es el problema, porque el país tiene una forma de hacer política que es deprimente completamente. Es completamente irracional. Pero así nos hemos acostumbrado. El que más roba es el que tiene el favor popular, porque dicen, bueno, ha hecho alguito, pero siquiera se robó, pero no hay problema, hizo alguito, vea, pavimentó esta calle, pero se robó unos 2 millones, no hay problema, pero pavimentó este pedacito. Pero así pensamos. Yo no sé si a ti te conté en un programa una anécdota. En el año entre 77 y 82 yo trabajaba en Maciza, que era la compañía importadora de materiales de construcción más grande del Ecuador. Éramos casi una acería, importábamos hierro por 30.000 toneladas cada vez. Bueno, y ferretería y todo eso. Entonces, el que cubría, entre otras zonas, la zona de Milagro, un señor de apellido Berger, de ascendencia rumana. ¿Ya? Llega un día y me dice, señor Vaquerizo, usted no me va a creer, tiene que ir conmigo a Milagro para que lo vea. En ese tiempo no había la prohibición de que en las campañas políticas se pusieran guindolas. ¿Te acuerdas que antes ponían guindolas en todos los pueblos? Sí. Ahora, dice que con eso nos civilizamos. Pues, si ahí no está el fraude. Llego a Milagro y casi si no hubiera estado porque estaba en un carro, me caigo de coxis, me fracturo allí, eso es terrible. ¿Sabes lo que estaba lleno de la ciudad de guindolas? ¿Sabes lo que decía? ¿Ya? Chicho lleva, pero hace obra. Barrió, no ganó, barrió. Era creo la cuarta o quinta vez que lo elegían alcalde. Porque claro, hacía obra. Y es que ahí viene la pregunta. Es que si tú no haces obra, dime cómo llevas. La otra alternativa es meter 3.000, 4.000, 5.000 pipones, como ya pasó alguna vez en alguna ciudad en Ecuador, ¿no? Pero el grueso del lleve es la obra. Y mientras más grande es la obra, más grande es el lleve. Ya. Pero ahí hay una cosa. No solo es el lleve del funcionario, sino también del que aportó a la campaña. Y ahí me voy a regresar al tema del crimen organizado. El crimen organizado apuesta, él también va a las elecciones y vota, pero vota plata al candidato para que ese llegue a un puesto. Y hasta plata. Puesto, después le van a visitar, le van a golpear la puerta y le dicen lo siguiente: ¿cómo está? Sabe que nosotros le aportamos unos 2 milloncitos para su campaña. Pero parece que usted se ha quedado bastante corto, pues. Pero aquí le traemos otra maletita con unos 2 milloncitos más para que se recupere. Listo. Van, regresan después de un 15 días, 20 días más y le dicen, ¿sabe qué? Vea, denos una mano. Somos ya panas. Denos una mano. Ayúdenos con el tema de un contratito para asfaltar unas vías de ahí, para crear unas escuelitas, para hacer unas urbanizaciones. Denos ese contratito. Pues, les da el contratito y ahí viene la segunda parte, pues. Una parte lleva el funcionario y otra parte el crimen organizado se beneficia porque ya pudo lavar dinero. Claro, pues. Sí. Entonces, el negocio es redondo, pues, de aquí en el país. ¿Y cómo va a decir el, comillas, ¿no?, ese pobre angelical alcalde? ¿Cómo les va a decir que no si le han dado 2 millones más 2 millones son 4 millones? O si el pueblo es más chiquito, le han dado 500.000 y 500.000, pero resulta le han dado una plata que él no tenía acceso y que no iba a poder tener acceso nunca. Por tanto, ganó porque esos panas que le van a pedir un favorcito, que les dé un contratito, lo hicieron ganar. ¿Cómo le dice que no? Además va a llevar. Correcto. Además va a llevar, pues, perdón. Además va a llevar. O sea, le van a dar y va a llevar también. O sea, no es que aquí se va por los dos lados. Así es el asunto. Pero es el negocio perfecto, solo que es ilegal. Es correcto. Sí, pero regresando nuevamente ¿y qué hacemos allí? Tema inicio. ¿Y qué hacemos allí, por ejemplo? ¿Qué hacemos allí? Porque ahora
Este periódico, yo hablo siempre con nombres y apellidos, este periódico lleva una bitácora, perdón. Después de que nos hemos quejado décadas de que no se hace nada para investigar quiénes son los que reciben plata, lleva una bitácora de los alcaldes que han estado acusados por recibir dinero de las organizaciones, de los GDOs. No estoy hablando, no me estoy refiriendo al caso del alcalde de Guayaquil, que es otro, totalmente distinto. Son otros alcaldes de pueblos más pequeños, de ciudades más pequeñas. Y entonces le ponen galerías. ¿Y cuál es el próximo? El próximo tienen que ser todos los que han cogido plata pues, de los GDOs, ¿o no? Es correcto. En todos los municipios siempre va a haber un nivel de penetración. ¿Y por qué es tan importante el municipio? Dirán ustedes, ecuatorianos, oyentes de este prestigioso medio de comunicación. ¿Por qué les interesa el municipio? ¿Por qué les interesa meter plata en el municipio? Pues les voy a dar la noticia espeluznante. Porque el momento que yo metí plata para que un funcionario llegue a ocupar un sitial en el municipio, tengo derecho a pedirle un favor. O dos, o tres. O dos o tres. ¿Y qué favor le voy a pedir? ¿Que lleve droga? No, señores. No, eso no. Yo le voy a pedir que me dé poniendo a estos dos angelitos que tengo dentro de la organización para que manejen todo el sistema informático, donde están las informaciones de todos los que viven en ese cantón. Y con eso yo tengo la información para poder hacer extorsiones, secuestros y lo que yo quiera. De primera mano, no tengo que hacer vigilancia. Tengo ahí todo. Sé cuánto gana, dónde tiene las casas, tengo todo. Entonces, por eso es que necesitan ese tipo de información. Claro. ¿Quién tiene el registro catastral? El registro de la propiedad. ¿Y de quién depende el registrador de la propiedad? Del municipio. Por tanto, lo infiltras allí y ya sabes, pero exactamente con dirección, porque el catastro tiene la dirección exacta de dónde está el inmueble catastrado o el piso del edificio, que también cada departamento tiene su catastro individual, y ya sabes qué es de quién. Y por ejemplo, dices, ve, fulanito, ve, Gerardo ha tenido 20 departamentos y aquí están todos los datos del man, vamos a visitarlo. Y entonces le sacan la madre, le dicen, oye, tienes 20 departamentos, colabóranos con tal billete. Y después ya con más billetes. Con unos 2 o 3 departamentos. Para usarlos o como hotel o como bodega. Correcto. Sí. Por eso en los municipios. Así funciona. Claro. Oye, tontos no son, comienzan de la base de la pirámide. Sí, correcto. Todo es un proceso ascendente. Y por eso es que era interesante contarles cómo se va dando todo este proceso, ¿no? Pero el punto central aquí está en que, refiriéndome al reclutamiento de menores, de este tipo de capacitaciones que deben darse en los colegios, en las escuelas. ¿Pero a quién se tiene que dar? A los que administran el centro educativo, a los docentes del centro educativo, a los padres de familia, para que después no vayan a estar llorando diciendo, le pegaron un tiro a mi hijo. ¿Y qué estaba haciendo su hijo, señora? Estaba matando a otro y le pegaron un tiro. No, por eso mismo hay que controlar, por eso mismo hay que saber qué están haciendo los menores. Y por eso hay que dar capacitaciones a esta gente. Mario, una pregunta que me voy a salir un ratito del tema. ¿Cómo no? Como tú sabes, yo soy un aficionado a la historia y especialmente a la historia militar. Vamos a hablar de Estados Unidos, ¿no? Una democracia, todo. Cuando el 7 de diciembre de 1941 las fuerzas del imperio, la Imperial Japanese Navy, la Armada Imperial Japonesa, correcto, bombardeó Pearl Harbor, ya, correcto, entraron en guerra, ¿no es cierto? Ya. Estados Unidos es un país hiperceloso de las garantías constitucionales y de las garantías que dan las enmiendas constitucionales, concretamente las 10 primeras del Bill of Rights. Ya. ¿Sabes qué pasó en enero del 42? En Estados Unidos se suspendió el habeas corpus. La Corte Suprema no dijo nada porque estaban en guerra. ¿Qué iba a decir? Y a los ciudadanos americanos nacidos en Estados Unidos, hijos o nietos de japoneses,
los metieron en campos de concentración. No los mataron, no los gasearon, no los torturaron, pero los sacaron de su casa y de su trabajo y los metieron en campos de concentración. ¿Sabe qué dijo la Corte Suprema? Nada, porque estaban en guerra. A ver, ¿hay alguna forma de que aquí entiendan este grupo de imbéciles? Me refiero a todos los jueces involucrados en la cosa, desde la Corte Constitucional para abajo, de que nosotros, si bien no nos ha bombardeado la Armada del Imperio del Japón, porque la Armada del Imperio del Japón está muy lejos, y ya con el Perú no tenemos, al menos como la historia para mí es circular, al menos por el momento, y esperemos que por un buen tiempo, no tenemos ningún contencioso. Esperemos, ya. Pero tenemos una guerra interna. Tenemos un montón de gente que tiene plata a raudales. Gente a raudales porque reclutan más fácilmente que el ejército ecuatoriano. El ejército ecuatoriano no paga fortunas por nada. Que tienen un armamento del carajo, una inteligencia espectacular y que además trabajan para gente que tiene toda la plata del mundo, los mexicanos y los colombianos, los carteles de la droga. Ya. ¿Qué hay que hacer para entender que no se puede juzgar en tiempos de guerra con leyes de paz? Y segunda pregunta, ¿no fue un error monumental haber eliminado el fuero militar y las cortes militares? Las dos preguntas. Bueno, yo creo que primero, con relación a la parte de la justicia, creo que el Estado cometió un error capital al suspender las cortes militares. ¿Por qué digo esto? Porque los jueces y fiscales no tienen el conocimiento adecuado sobre estos procesos, sobre las operaciones, y se necesita gente que tenga una visión mucho más clara para poder analizar y juzgar una operación como tal, ver si es que se cometieron algún error o cosa por el estilo. Entonces, sí, yo creo que no es lo correcto en ese caso, pero las cortes militares no pueden juzgar violaciones de derechos humanos. Correcto. Por ejemplo, entran a una operación y si alguno se vuelve loco allá y comienza a disparar contra todas las personas que están ahí, hay una violación directa a los derechos humanos. Entonces, ahí la corte militar ya no tiene jurisdicción. Claro, lo tiene que pasar a la jurisdicción civil, correcto, a la corte penal. Correcto. Porque así tiene que ser. Sí, claro, así tiene que ser, señores. Y eso no es espíritu de cuerpo ni cosa por decirlo. No, hay que saber las cosas como tienen que darse. Pero entonces, una cosa es lo que el ejemplo que tú has puesto. Y otra cosa es que en un operativo lo reciben a tiros y los militares o los policías devuelven los tiros y como tienen mejor puntería porque a lo mejor están bastante mejor entrenados, resulta que se los comen a todos los que están allí. 20 demandas por asesinato, por homicidio, por no sé qué, por abuso de fuerza. Perdón, ahí no hay violación de derecho humano, váyase al carajo. Lo juzga una corte militar que va a saber si se aplicaron the rules of engagement, las reglas de combate de manera apropiada. ¿Correcto o no? Es correcto, pero ¿cómo hace Colombia para evitar que su gente se vea involucrada en estos procesos judiciales? ¿Cómo hace? Hay también algunos, ¿no? Pero la mayoría de los operativos, ¿te acuerdas que hablé de estas fuerzas de tarea? Luceus. Tienen fiscales. Pasándose. Tienen fiscales militares, señores, fiscales asignados con foro militar. Entonces, estos señores van allá y garantizan que el procedimiento fue erróneo, no debió haber sido así, o es un procedimiento legal. Entonces, ahí ya no hay mayor problema, porque ahí están viendo que se está cumpliendo las cosas. Eso es lo correcto. ¿Cuál era la primera pregunta? Discúlpame, no. La primera pregunta era, ¿por qué aquí no han logrado entender que cuando uno está en guerra, las leyes de paz no pueden aplicarse porque estás en guerra? O sea, oye, Estados Unidos suprimió el habeas corpus. Estados Unidos metió en campo de concentración a los japoneses, nacidos en Estados Unidos. Rodolfo, el problema es interno. ¿Por qué? Del Estado. Seguimos pensando que un conflicto armado interno, el que está llevando el Estado, es un problema de seguridad ciudadana y es un problema policial. No, señores, están equivocados al 100%. ¿Seguridad del Estado? Esto dejó de ser un problema policial desde mucho tiempo atrás porque ya fue desbordado.
Y pongo un ejemplo más concreto. A ver, El día de ayer, ayer, no, espérate, estamos 6. 2 días atrás, el 4 el martes, el 4 el de martes, agosto, martes 4 de agosto. ¿sí? El martes, el Comando Sur de los Estados Unidos saca un pronunciamiento y dice, señores, vamos a proceder a eliminar la Fuerza de Tarea Lanza del Sur que estaba en el Caribe. Vamos a dejar algunos reductos ahí para que controle esa zona, pero vamos a crear la Fuerza de Tarea Hemisférica de Occidente, occidental, que va a operar en toda la cuenca pacífica y en la zona de responsabilidad y en la zona de interés e influencia del Comando Sur, o sea, toda América, sí, en definitiva. Entonces, señores, esto quiere decir que Ecuador y los 16 o 17 países que están dentro de esta gran paraguas denominado el escudo de las Américas. Escudo de las Américas, pues todos están involucrados en el tema. Ahora, yo siempre veo en las oportunidades, en los problemas, oportunidades. Ok, se vienen situaciones críticas para el país, pero nosotros como Ecuador debemos de dejar de ser pedigüeños. O sea, regáleme 15 milloncitos para poder mejorar las condiciones de acá. Regáleme unas camionetitas, regáleme un radarcito. No. Ecuador tiene que cambiar de posición y ser el socio estratégico que necesita Estados Unidos en la región. ¿Cómo? Ahí cambian las condiciones, porque de socio estratégico yo tengo voto, claro, tengo voz, claro, y tengo participación directamente. Y al ser socio, también el socio me va a apoyar. Claro, no me va a regalar nada. Yo, el mendigo de la región, claro, regalen estito, póngame en estito. No. Ecuador tiene las condiciones para pedirle a Estados Unidos ser socio estratégico. ¿Por qué creen que Colombia, pues, tuvo un incremento importantísimo? Porque se transformó en el socio estratégico de los Estados Unidos. El Plan Colombia. Y el socio estratégico de los Estados Unidos, señores, llegó a la OTAN. ¿Correcto? A la OTAN, sí. Es parte de la OTAN Colombia. Ahora, señores, el día martes también, si no estoy mal, un congresista norteamericano, republicano, dice, señores, necesitamos considerar la posibilidad de que Ecuador sea también considerado como otro país de la OTAN, socio de los Estados Unidos. ¿Y aquí han dicho algo? No han dicho nada. Más bien impulsar el tema ese. O sea, hay cosas que necesariamente necesitamos ir mejorando. Y fíjense en cómo se van dando las oportunidades. Es necesario anticiparnos de esas oportunidades. Sí, como tú bien dijiste, en el momento que somos socios, obviamente hiperminoritarios, pero socios, ya no tenemos que andar mendigando. No es que somos socios. Algo. Correcto. Claro, me va a tocar mi partecita porque yo soy un socio súper minoritario, pero no tengo que andar mendigando, ni rogando, ni regáleme. ¿Quién, Roberto, quién le propuso en la OTAN el nombre de Colombia? ¿Colombia pidió? No. Sí, pero no le pagaron mucha bola. Fue Estados Unidos, le dijo, no señor, yo necesito que ese señor ingrese. Además que Colombia, adentro, aguardar. Además que Colombia, porque está sobre la línea ecuatorial, ajá, y tiene acceso al Mar Caribe, al Pacífico no importa porque la NATO o la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico del Norte. El Atlántico, ajá, del Norte, para ser exactos en geografía, es todo lo que está de la línea ecuatorial, de la cual nos robamos para arriba el nombre. Son tan inteligentes nuestros legisladores que no se les ocurrió un mejor nombre que el de una línea imaginaria. O sea, desde ahí estamos jodidos, ¿no? Pero bueno, ya, ok.
Ya somos, ¿qué vamos a hacer? Pero le chuntaron con suerte, porque como atraviesa Sí, estamos casi para divide el arriba país, también. entonces tenemos una partecita Sí, para arriba y por eso también sí, podemos ser parte de claro. esa No situación. es que tengamos mucho, pero sí hay, pues, de la donde esté un poquito más arriba de Quito está, pues, el este de la mitad del mundo, y de allí a la frontera con Colombia hay algunos kilómetros. No es que estamos en. Claro. A ver, o sea que podemos, estirando el argumento, perdón, Estados Unidos le pide algo a la OTAN y la OTAN no le puede decir que no, porque la OTAN ha vivido desde que la crearon de Estados Unidos. Ha sido, Correcto. como bien dijo Trump, muy duro de escuchar, excepto Francia, que armó siempre su propio paraguas nuclear. Les digo de frente, señores, ustedes han vivido seguros para gastar plata en welfare y bienestar y lo que sea, porque nosotros hemos puesto la plata, los submarinos, los tanques, los aviones, las bombas atómicas y lo demás. Se acabó la pendejada. Súbanme el presupuesto o me voy. Ya lo subieron. Alemania ya no solo va a gastar el 2%, va a gastar el 5%. Entonces, pues, es correcto. Ahí está. Pues. Es correcto. A ver, por último. En el Ecuador, durante muchos años, porque a mí me tocó y después de ese tiempo, que fue en el año de 1972, 73, 74, por ahí, el servicio militar. Porque cuando yo tenía esa edad, 19 años, uno se calificaba y a los 20 iba al. Ya, ok. Y yo me acuerdo que ya en ese tiempo, cuando el país era otro, se agolpaba gente para ir a hacer el servicio militar. Vino tu amigo, oye, tu amigo, pero con H y con J, o sea que no es amigo. Y ¿cómo era el plan de este individuo? Quería que los militares sean guardabosques, sean guardaparques, guías turísticos. O sea, yo no sé si fumaba alguna cosa muy, muy mala o qué. O tengo otra teoría, pero eso me la guardo. Ya. Lo cierto es que se acabó el servicio militar obligatorio. Y ahora hay un cupo, entiendo, de gente que se presenta voluntaria. Pero aquí en Guayaquil, digamos que el cupo aquí en Guayaquil son 1,000, se presentan 10,000. O sea que la gente sí quiere hacer el servicio militar obligatorio. ¿Por qué lo abandonamos? ¿Que nos podemos dar ese lujo o porque costaba mucha plata? Porque alguien me dio ese argumento. No. A ver. Ese argumento no es adecuado. A ver. Yo creo que tenemos que trasladarnos un poquito hacia atrás. A ver. Para ver cuáles son las implicaciones de una decisión que no fue institucional, No. que no fue estatal, que fue ideológica. Es correcto. ¿Qué pasó en el famoso foro de Sao Paulo en 1930, en la octava conferencia? En la octava conferencia se habla directamente de un tema que ha pasado muy por debajo, nadie le para mucha bola. Pero los que somos un poquito acuciosos nos gusta leer. Claro. Y recuerdo ahí lo siguiente, que decía, cuando logremos colocar un gobierno del socialismo del siglo XXI, lo primero que se recomienda son 3 cosas. La primera, es necesario decirle y convencerle a la población de que las Fuerzas Armadas son una fuerza represiva. Sí, señor. Y por eso es que esos que vinieron acá, algunos están en la asamblea, otros andan por el exilio, lo primero que hicieron es, a ver, vamos a fragmentar la institución. Vamos a crear diferencias entre oficiales, voluntarios, vamos a armar un relajo aquí, crear una indisciplina total. Fraccionar la fuerza pública y hacerlo ver como una fuerza represiva ante el Estado. Primera cosa. Segunda, es necesario cambiar la Constitución, porque si no cambiamos la Constitución no tenemos nada. Claro. Y en la Constitución métale en el tema esto de lo que quieren reclutarles a los niños para que vayan a hacer la Constitución. No, cambien todas esas cosas. Y el tercer elemento
es, pues, una vez que logremos allá, no hay nuevas elecciones. Hay que permanecer ahí todo el tiempo que pueda. Por eso es que este señor que anda por los altillos hablaba de 100 años del socialismo del siglo XXI. Y el señor en Nicaragua, creo que se llama Ortega. Sí, claro, ya dijo que no va a haber, que no va a volver a haber elecciones. Que no va a haber elecciones, señores, sí. Ahí nos quedamos de por vida. ¿Sabe cuál es esto? Todos aplaudiendo. Y el argumento el argumento de Ortega es genial, pues, ¿no? Genial con J, ¿no? No va a haber más elecciones porque entonces no vamos a permitir que los americanos, los yanquis, el imperialismo ponga plata para que un candidato de derecha gane. El propio es tan pendejo que está admitiendo que si le ponen un candidato de derecha fuerte y con plata para la campaña le gana, lo cual no me extrañaría porque Nicaragua está jodida económicamente, pero jodida. O sea, sí. Menos que, bueno, lo de Cuba ya es de espanto, ¿no? Y déjame aprovecharte, hermano. A ver, Marco Rubio, como tú sabes, es hijo de exiliados cubanos, nacido en Estados Unidos, y le tiene un enorme amor al comunismo, a los Castro, al siglo XXI, a todos esos, a Chávez, a todos. Y él es, en Estados Unidos le llaman los halcones y las palomas, es el jefe de los halcones en el gabinete de Trump, y ya tiene posicionados portaaviones para atacar Cuba. Y ya está designada la 101 División Aerotransportada, que es veterana de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en Arnhem y estuvo en Bastogne en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Lista. Y han reportado presos, que siguen presos, porque sacaron algunos para ahí balancear, a entidades de derechos humanos, de que el régimen ha dicho que si llega a haber un soldado americano, empiezan a fusilar a los presos políticos. Dime una cosa, porque yo como debo de ser limitado, tonto, o sordo, o ciego, no lo he visto, pero ¿han dicho algo las organizaciones internacionales de derechos humanos contra esta amenaza de fusilar prisioneros políticos si aparecen soldados norteamericanos? Vaya, pelee con los soldados, si están machos, pero fusilar a gente desarmada, que está presa por otra cosa, y nadie dice nada. ¿Cuándo peleamos la batalla cultural contra esta gentuza? Yo recuerdo un libro que es muy interesante, de Alejandro Peña Esclusa, que habla sobre justo lo que acabo de decir, la guerra cultural. La guerra cultural. Y el punto central aquí está en que sí, Cuba plantea este tipo de acciones porque sabe muy bien que los famosos derechos humanos y la Corte Penal Internacional son parte, un apéndice del Foro de Sao Paulo, por un lado, y del Grupo de Puebla, por otro lado. Gran parte de los mismos están formando allá. Entonces, con eso no tienes nada, pues no tienes ningún tipo de apoyo para poder presentar demandas, porque todas se van a caer. Ninguno de esos organismos te va a respaldar, porque todos tienen una visión ideológica claramente sesgada sobre qué es lo que se tiene que hacer en el caso. Lamentable, pero es así. O sea que esta gente podría fusilar. Podría hacerlo. Y te apuesto que si lo hacen, pues van a decir, era una forma para contener la invasión. O se inventarán que hubo un motín en la cárcel y que hubo que ya no se excusan. Desde que se inventaron las excusas, nadie es culpable de nada. Ya, ok. Sí, señor. Entiendo. ¿Qué crees tú que va a pasar? Porque ya está los dos terremotos que aparte de matar a miles de personas, porque dicen 6,000, con la cantidad de edificios que ni siquiera se han podido entrar, porque qué raro, la guardia esta que maneja Cabello no dejaba entrar a ciertos edificios donde dicen que estaban las caletas de plata y coca de este individuo, si se le puede llamar individuo. A ver, parece que con el desastre del terremoto y con que estos no pueden dejar de robar porque está en el ADN, le están robando a las compañías norteamericanas que mandó Trump a Venezuela y están vendiendo lo que llaman petróleo en negro, en el mercado negro. Parece que ya se le llenó también la medida a Trump con Delcy Rodríguez. ¿Qué crees que va a pasar en Venezuela? Yo creo que Estados Unidos dejó un espacio de tiempo para ver si reaccionaban
Rodríguez, Cabello, el otro que está ahora de ministro de no sé qué cosa, el que era Vladimir comandante general Padrino. del ejército. Vladimir Padrino, Padrino. que le dieron algún ministerio por ahí. Entonces, creo que Rubio está muy claro en esto. Y Joseph Hunray, que es uno de los asesores, es boliviano, nacido en Bolivia, pero nacionalizado, muy buen amigo. Y él es encargado de la parte del tema de inteligencia en el asunto este de Caribe, de la Operación Lanza del Sur. Pues yo creo que se les tiene que haber ya comenzado a desbordar el vaso. Y vieron que eso no va a producir nada. Y por lo tanto, lo mejor es comenzar a limpiar todo eso. Por eso es que Daisy Rodríguez últimamente se está reuniendo con el Departamento de Estado y le están haciendo varios interrogatorios para ver un sinnúmero de situaciones que están pasando y pasaron en Venezuela. No se diga, de pronto puede hablar también sobre los puntos neurálgicos o vulnerables de Diosdado Cabello. Entonces, en estas circunstancias puede darse de que comiencen internamente las traiciones por tratar de salvar el pellejo. Y eso es lo que se va a dar. La puñalada por la espalda te la pego antes que tú me la pegues a mí. Es correcto. Porque ahí... Es correcto. Ahora, en Venezuela hubo una fábrica de drones que son los que utilizan una parte, los one way o llamados suicidas también, que utiliza tanto Irán como Rusia en la guerra con Ucrania, que entre paréntesis debe ser el fiasco más grande de la historia militar. Una operación que iba a durar 2 semanas, lleva 4 años. O sea, yo no sabía que las 2 semanas podían ser 4 años, yo sabía que 2 semanas eran 14 días, pero bueno, le salió el muerto a Putin. Incomprensible porque este hombre venía de la KGB. El error, debe ser el error de evaluación militar proporcionado por la inteligencia tanto de la KGB como de la GRU, que es la del ejército. ¿Cómo se equivocaron así? Fue una equivocación garrafal porque no hubo una apreciación adecuada sobre el enemigo y esto originó pérdidas no solo de vidas, millonarias y una afectación directa al potencial bélico de Rusia. Sí, porque, oye, en 4 años de guerra, te destruyen un montón de cosas. Y Rusia no es China. A ver, hay un abismo. A mí me encanta la definición de Carlos Rucauf, el que fue vicepresidente, canciller y vicepresidente con Carlos Saúl Menem en Argentina. El de Petro dice que, pobrecito, el problema de Petro es que él consume lo que vende. Y dice que las grandes potencias, las superpotencias son 2. Estados Unidos y la República Popular China. Que Rusia, lo que es una enorme estación de servicio, porque vende harto petróleo y harto gas con bombas nucleares. Pero que de superpotencia militar o económica, nada. Ucrania es la prueba más grande. Claro. Han fracasado en todo. Pero bueno, mi querido Mario, te agradezco enormemente por tu amabilidad. Ha sido extremadamente, al menos para mí, instructiva. Como siempre en la entrevista, te mando un gran abrazo. Siempre es súper entretenido el poder conversar contigo muy amable. Aprender también tremendamente. Ahora, un gran abrazo, mi querido Mario. Nos vemos. Gracias. De igual manera, un fuerte abrazo para ti también. Gracias. Y para tu audiencia. Gracias. A ver. Tengo 3 minutos, ¿no? De que empiece el alemán ahí a mandarme el cartelito rojo del programa. Tengo 3 minutos. A ver. Primero, no podemos ser tan estúpidos. Mario Pazmiño ha sido bien claro. Del Espriella o del Espriela, como se pronuncie, no está blofeando. O sea, cuando dice que, ahí está la noticia, lo que dijo Mario, congresistas de Estados Unidos piden que Ecuador sea designado aliado estratégico no perteneciente a la OTAN. Ahí hay una diferencia entre pertenecer o no. Pero igual, ¿sabes qué? Si Estados Unidos nos considera aliado estratégico, estamos del otro lado del río. ¿Ya? En la guerra que tenemos contra los GDO y los carteles, porque entonces aquí habrá no un plan Colombia, pero sí un mini plan Colombia, y entonces el ejército, la fuerza naval, la Armada ecuatoriana y la Fuerza Aérea tendrán elementos que ahora no tienen y que el Estado ecuatoriano no tiene con qué comprar, porque lamentablemente tenemos problemas
enormes que hay que atender. Salud y educación. Yo estoy con mucho optimismo porque conozco desde hace muchos años al actual ministro de Salud, porque él era el director técnico del Hospital Alcíbar, y mi vinculación con el Hospital Alcíbar, pues el doctor Eduardo Alcíbar, que era el director del hospital, Alcíbar Andretta, ¿no? El hijo del doctor Alcíbar Elizalde, era como un hermano mayor para mí. Además era el padrino de mi hija menor. Lamentablemente ya no está con nosotros, ¿no? De la manera más estúpida, pero bueno. Pero yo confío en el actual ministro de Salud. Creo que tiene los huevos, la inteligencia y la capacidad para atacar el problema y para decir, a ver, señores, para hacer salud se necesita plata. Y para tener plata yo necesito que el hijo de la gran perra, en genérico, ¿no es cierto? Todos, desde que inventaron la famosa cuenta única del Tesoro Nacional, afloje la plata. Porque no puede ser así. No puede ser que porque el Ministerio de Finanzas y Crédito Público, que es el que controla la chequera, ponga a la salud más o menos al nivel de la justicia, que tampoco tiene plata, y le exigimos maravillas. ¿Ya? Entonces aquí tiene que acabarse esta pendejada. Ah, es que no hay plata para salud. ¿Cómo que no hay plata para salud? Entonces, si no hay plata para salud, no hay plata para nada. Simple. No hay plata para pagar sueldos, no hay plata para nada si no hay plata para salud. Si no, estamos en el país de los cojudos. Desde hace ¿cuántos años tenemos este chiste? De que no hay plata para salud. Ya tiene que, en un momento dado tiene que acabarse esta pendejada. O sea, aquí, porque los gobiernos, me refiero en general, ¿no es cierto? Nunca lo van a hacer, pues cojudos no son. Pero hay una manera que se llama iniciativa popular para convocar una asamblea constituyente. Y ahí sería bueno que quede que el funcionario que no entrega la plata que se necesita para salud, no solo que se lo destituye, sino que se va a la cárcel, enjuiciado por delito de lesa humanidad. Porque cuando alguien se muere, porque en un hospital público no hubo cómo operarlo, porque el quirófano no valía, o porque el tomógrafo lo rompieron, los GDO, lo que sea, o porque no hay cómo darle las pastillas que lo tenían que dar para que el tipo no se muera, ¿eso es un crimen de lesa humanidad o no? Entonces ya estamos en el 2026, ¿no es cierto? Ya. Ya tiene que haber una salida constitucional al problema de que si el señor que gira los cheques en la cuenta única del Tesoro Nacional no le da la gana, por no decir que no se le pare el trasero, de mandar la plata que necesita salud, la salud sigue jodida. Y entonces podemos tener al mago Merlín, ¿ya? Podemos tener a Einstein, o alguien de la inteligencia de Einstein, pero no enfocado en la física, sino en la salud, como ministro, que si no hay plata, ¿cómo? Aquí hemos, y está muy bien que el riesgo país haya caído lo que ha caído. Señores, con eso no se compran remedios, ni se compran equipos, ni se mantienen hospitales, ni se hacen más dispensarios de base en los distintos lugares para atender lo que se puede en esos lugares y no sobresaturar los hospitales y poner en filas interminables a gente que se está muriendo. Si no hay que ser muy inteligente tampoco. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando aquí?
Muy simple. Súper simple. Prioridad número 1 del Estado ecuatoriano es la salud. Por su papá, al lado del tema de la guerra, ¿no? Estamos en guerra. Ya. Pero aún en guerra, y peor va aún, con más razón en guerra, pues los hospitales tienen que tener médicos, equipos y medicinas para atender a las víctimas de la guerra. Así que por el lado que me la quieran mirar, no van a poder porque yo cierro la puerta cuando voy al baño. Con un aparato que me sirve de laxante. Porque leo tantas pendejadas allí que se me afloja el estómago. Así que ya el tema tiene que terminarse. Y la única manera de terminarse es que el dinero que se necesite, no me importa cuánto es, tiene que llegar a salud. Verán que hoy día fue jueves y no viernes. No le he dado la gabardina a nadie, por si acaso. Ustedes no la han visto ahí y yo no he mencionado la palabra ni se le he dado a nadie. Puta, pero mañana. Nos vemos mañana. Chao. RTP.